seguimos aquí en El Bueno y el Malo y estamos ahora con el licenciado Gerardo Schwartz. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas noches y gracias por venir. Pero buenas noches, muy bien, por suerte. Bueno, recordemos que el técnico es parte de la Lideral y de la Fundación. De la Fundación Mediterránea acá en de la Oficina Regional NEA, sí, de Lideral, sí, exactamente, sí. ¿Que tiene cuántas décadas ya la Fundación Mediterránea? 42 años, este año por se está los comiendo hermanos Pagani allá en la ciudad de Arcor. Exactamente, exactamente. ¿Cómo se llama ese pueblo ahí en el límite de Santa Fe, Córdoba? Arroyito. Arroyito, me he olvidado. Bueno, pasé varias veces. Gerardo, hablábamos al principio del acuerdo, del entendimiento, de que se va a acordar con el fondo. ¿Qué puede pasar? En términos económicos, ¿qué están viendo usted que puede pasar en la Argentina que viene? Bueno, a ver, en Argentina a mí me gusta, como es una frase que tiene de Pablo, cuando le preguntan qué es lo que puede pasar en la Argentina. En la Argentina puede pasar todo, absolutamente todo, absolutamente todo y tal vez algunas cosas más que no te imaginas. Más allá de eso, sí, el acuerdo con el fondo y algunas otras cuestiones nos dan algunas pistas de qué es lo que puede pasar o de lo cual qué es más probable que suceda en los próximos meses. En ese sentido, el acuerdo con el fondo sin duda trae bastante tranquilidad cambiaria por el lado del pago de la deuda, ya que teníamos varios vencimientos este año, ahora en marzo teníamos otro a fin de mes, en junio tenemos otro y en octubre otro también importante, con lo cual sacando esas presiones que tenía el Banco Central o el gobierno de desembolsar esos miles de millones de dólares que había que hacerlo, sobre todo en un contexto en el cual el Banco Central tiene reservas, si no son negativas técnicamente, estamos casi empatados. Estamos en cero, digamos. Exactamente. En cero o de 2.000 millones de dólares si hablamos de reservas netas, realmente un valor pero muy bajo. Si descontamos todos los compromisos que hay con otros países y demás. Entonces, para este año nos da esa tranquilidad, que era tal vez uno de los riesgos más grandes y uno de los factores de inestabilidad, de incertidumbre más grandes que teníamos este año. A partir de ahí tenemos que empezar a ver qué es lo que hace el gobierno con respecto a los otros aspectos de la política económica y la política monetaria, y ahí tenemos que ver qué es lo que va a hacer, si va a hacer algo o no para combatir la inflación, que ahora estos días fue tanta noticia justamente por este número tan alto del INDEX. Si quieren ahora hablamos un poquito más en detalle de esto. Qué es lo que va a hacer con los subsidios, qué es lo que va a hacer con el gasto público y de ahí en más de qué manera se puede llegar a generar o no las condiciones para que Argentina finalmente comience a crecer y no solamente a rebotar aquellos años que no tenemos elecciones y en los años que tenemos elecciones caemos por algunas políticas económicas que hay y demás. Este zigzag que estamos muy mal acostumbrados de los últimos aproximadamente 20 años. Gerardo, en tu mirada del debate político, porque a veces la economía y la política están sumamente emparentadas en este país y con mucha vertiginosidad, la posición de la vicepresidenta, de su hijo Máximo, que son dos personas de peso fuerte en el Senado, ella y Máximo en diputados, después los números no fueron tan así, en el resultado de acompañar el entendimiento con el fondo. Digo, esa postura política que tienen los principales aliados del presidente, ¿eso conspira contra la posibilidad de que el gobierno pueda llegar a retomar algo el timón de este barco que parece ser cada vez más difícil? Sin ningún lugar a dudas es así. ¿Que dificulta? Que dificulta, por el hecho de que siempre hablamos de interna nomás para entretener a la gente. No, para nada, por el hecho de que siempre hablamos de economía, que lo más conveniente o lo mejor para una economía es ser lo más aburrida posible, o sea que no haya novedades, de forma tal de que el gran empresario, el gran inversor, el gran fondo de inversión, pero también el dueño de una panadería, el dueño de un almacén de barrios dice, está bien, voy a comprar tal máquina, voy a comprar tal tipo de productos, voy a ampliar el local o voy a contratar 1, 2, 5, 200 o 2.000 empleados nuevos, porque sé qué es lo que va a suceder en los próximos meses y años.
Si no sucede eso, y esto que estabas diciendo justamente atenta contra esta estabilidad, porque el equilibrio por medio del cual se logran o se diseñan las políticas públicas en nuestro país es muy inestable. Ese equilibrio puede romperse de un día para el otro, porque no sabemos cuál es el apoyo que tendrá el gobierno en los próximos meses en el poder legislativo. Sí. Recién hablabas de esto que pasó, que tiene que ver con la inflación, ¿no? El 4,7% en un mes, que es mucho, se disparó casi un 20% con respecto al mes anterior. Y el gran debate que se instaló en la Argentina es la maquinita de imprimir. ¿Tiene un efecto real sobre la inflación? Porque desde la oposición dicen, si imprimen no vamos a salir nunca, es el primer problema. Y desde el gobierno dicen, la inflación no se genera por la maquinita, sino que se genera por la especulación de los empresarios. ¿Cuál es a tu visión lo que te doy primero el enfoque teórico y la explicación teórica, después te doy los números. En el mediano plazo siempre la inflación, que es el incremento generalizado de todos los precios, de todos los bienes y servicios finales de una economía, en el mediano plazo depende y está íntimamente relacionado con la emisión monetaria. Tiene un fundamento y un origen monetario sin ningún lugar a dudas. En el corto plazo sí puede suceder de que haya algún efecto de algún producto en particular que pueda hacer que este mes varíe un poco más que otro. Pero esos son factores muy concretos e individuales, o sea, ¿qué es lo que sucede con un producto, con otro? Sube el pan por una razón especial. Exactamente. El pan por la guerra, a lo mejor. Por la guerra, o sube la carne porque hubo una caída de stock, o sube el tomate porque hubo mucho calor, o lo que sucedió, o suben algunas verduras, sobre todo las de hojas, porque hubo una seca muy importante, una sequía muy importante, y por lo tanto sube. Esos son fenómenos muy micro, son muy pequeños y que tienen poca duración en el tiempo. Si hablamos de mediano plazo, y con mediano plazo estoy hablando ya de varios meses, la inflación está íntimamente relacionada con la emisión monetaria. Un ejemplo de esto, y ahora sí paso a los números concretos, si hablamos de la inflación en los últimos 12 meses en Argentina, fue del 52%. ¿Cuál ha sido la emisión monetaria en los últimos 12 meses? 51,5%. Va de la mano. Exactamente, sí, lo mismo. A ver, yo tengo amigos en el país central, en la tierra donde van las retenciones, en la tierra de la soja, del trigo, del maíz. Algunos tienen constructoras, otros tendrán material de construcción, otros tienen electrodoméstico. Y eso de la impresión que se dio a través del pago del IFE, del PRO, creo así se llamaban, ¿no? Los programas, pasó tan poco, pero pasa tan rápido todo. Esa impresión que se dice que se hizo para aplacar un poco lo de la pandemia y demás, hubo gente que le fue muy bien, que le va muy bien con la guita, más allá que a nosotros los laburantes se nos desprecia, hay sectores de la economía, no la macro, pero hay sectores de la economía que le está yendo bien, que reciben la guita. Después no sé si la transforman en dólares, si la transforman en ladrillo, en lo que sea, o más inversión, como decimos. Siempre, en toda situación. En estas crisis, digo, hay gente que le está yendo bien, no la veo, compran camioneta. En todo contexto. Arreglan la casa. En todo contexto, hay algunos ganadores y perdedores. En todo contexto. Supongamos en el 2002, los que vendían alarmas y los que vendían seguridad para el hogar salieron ganando, sin ningún lugar a dudas. Entonces, en todo contexto vamos a encontrar ganadores y perdedores. Bueno, pero esos son los que le dicen a los ojeros o a la patria contratista, lo que sea, le dicen, che, mirá que hay gente que labura y acá hay gana plata. Y los otros te diciendo, che, nosotros estamos cansados de laburar, porque ahí se da también la discusión. Esa famosa grieta también se da a quién les es útil el Estado, además de los empleados y los empresarios. Totalmente. Que se sirven y del desde la economía también es cierto que hacemos un número grande, estos números de agregados macroeconómicos, y decimos, por ejemplo, que el año pasado cayó la economía aproximadamente un 8%, y este año crecería un 3% aproximadamente, es la proyección para este año. En esa estadística, como siempre dicen en los promedios, los enanos que se ahogan. Se ahogan.
siempre sucede. Que el chiquitaje, como decimos en la conversación de café, es el que más duele. La clase media baja, la laburante, Gerardo, es la que padece estas crisis. Los que no tienen la posibilidad de indexar sus ingresos. ¿Y por qué en el gobierno anterior, que no se emitió y se tomó deuda justamente para no emitir, igual hubo inflación? ¿Cuál es el fenómeno ese? Muy interesante, y gracias por la pregunta, porque está bueno pensarlo y entender cómo funciona el mecanismo. Cuando vos estás emitiendo por mucho tiempo y de un día para el otro bajás la emisión o reducís drásticamente la emisión, o lo mismo sucedería si está muy estable y comienza a emitirse fuertemente, el impacto no es automático. El impacto de esto, el derrame, el efecto de esto en la economía en general, tarda varios meses. ¿Por qué? Porque este dinero este dinero que imprime o emite el Banco Central tiene que trasladarse a los bancos comerciales. Los bancos comerciales tienen que habilitar líneas de crédito. Los créditos tienen que estar ofrecidos por estos bancos. Estos tienen que conseguir los clientes que tomen esos créditos y finalmente que este dinero salga a la calle y que con esos créditos se compre la maquinaria o el producto que se quiera. Entonces pasa varios meses entre el efecto de emisión y cuál es el impacto que tiene en la inflación. Y esto es para bien y para mal, o sea, para arriba y para abajo. Es por eso, por ejemplo, que en el 2020, cuando estábamos en pandemia y se emitió la emisión monetaria creció en un 82%, casi un 85% había crecido la emisión, nunca llegamos a tener una inflación del 80%. Llegamos a tener del 45% y demás, pero no más que eso. ¿Por qué? Porque ese dinero no llegó... El proceso es lento. El proceso es lento, o sea, tanto para bien como para mal. Pero después de eso se contrajo drásticamente esa emisión o ese proceso de emisión monetaria y la inflación no cayó. De hecho, se llegó a emitir solamente el 20% de la base monetaria y nunca tuvimos una inflación del 20%. Entonces se terminan estabilizando, se terminan generando esos promedios en estas series estadísticas de varios meses. Gerardo, la discusión siempre cuando comienza el año, propiamente dicho en términos laborales, por la vuelta a clase y demás, siempre las discusiones y las paritarias son los sueldos. Y hoy el Estado, por lo general, en los últimos tiempos, sobre todo en la provincia como nuestra, marcan un poquito el tope, ¿no? Sí. El piso y el tope de una negociación salarial, y los privados después, más allá de la mesa salarial de acuerdo que hay a nivel nacional, en las provincias ven cómo pueden cumplir con esas demandas, digamos, ¿no? Hoy es difícil acordar un salario tanto en el privado como en el público, como lo están planteando por un lado el gobierno y como también lo están haciendo los sindicatos con los empresarios, de ver esta cuestión escalonada. Hay que darlo a todo un solo saque. Sigue siendo el gran problema el tema de no levantar los salarios entre los trabajadores, porque eso agudiza más la situación económica, o se podría llegar a una decisión. Yo creo que en este contexto es más racional tomar decisiones escalonadas y renegociables. ¿Por qué? Porque si bien, no sé si se acuerdan, el año pasado el gobierno nacional había planteado en su proyecto de presupuesto, que no fue aprobado después, un objetivo de inflación para este 2022 del 30%. Sí. Nosotros decíamos ya en ese momento que el 50%, que era lo que teníamos el año pasado, era un piso y no de ninguna manera un techo, y ese 30% era algo para nosotros imposible de conseguir. Bueno, estamos empezando a pasar los meses y vamos por la misma tendencia que decíamos nosotros. Y en este sentido, donde el gobierno quiere mandar una señal de que va a estabilizar los precios, pero por otro lado el mercado te está mostrando que la inflación va por otro carril, es posible pensar en puntos intermedios, pero en el cortísimo plazo. Nadie te va a firmar algo, o si es que tiene la posibilidad, a ver, si no tiene la posibilidad, va a firmar porque está obligado y es la única fuente de ingreso que tiene y no puede negociar. Pero si pudiese negociar, como lo hacen justamente los sindicatos de los distintos sectores, difícilmente firmen un número por todo un año cuando no se sabe cuál va a ser la inflación. Hoy es por trimestre, por semestre, como máximo. No, ya sé, lo digo porque sigue siendo muy larga la brecha entre la canasta básica con el sueldo básico. Sí, ¿cierto? Sí. Y los ingresos de bolsillo con lo que realmente te cuesta vivir hoy con las cuestiones, reitero, básicas, ¿no?
¿Y se pueden bajar en este contexto las cargas impositivas, tanto en aportes patronales como la presión en ingreso bruto en la provincia, por ejemplo, o a nivel nacional es revisar un poquito el IVA para ver si podemos... Debería hacerse. Pero no se puede o no lo hacen porque no les conviene a nadie. En este sentido es interesante de que no solamente, no le conviene al gobierno, que es el que administra esos recursos, obviamente, y quien a su vez ve en la inflación como un gran aliado, porque la inflación genera para el gobierno un incremento de la recaudación y de los ingresos sin hacer absolutamente nada. Y supongamos que por eso la obviedad, digo, porque se está pidiendo esfuerzo, porque ahí el empleado cuando le devalúas el sueldo y le hace un aumento escalonado ya arrancó perdiendo. Entonces el único que no pierde en ese sigilo, digamos, de tener la cuenta ordenada, el Estado. Entonces, ¿cómo yo me voy a andar ordenando, empleado? De hecho, te está diciendo que podemos crecer un 3% aún con un 50% de inflación. Sí. O sea, la rueda sí, da vuelta. Ahora, yo veía, por ejemplo, en Mar del Plata, pero Mar del Plata caemos, este año. Caemos siempre al Estado, digamos, bueno, que pero no se achica. esa es la pregunta que te quiero hacer. Previaje, un programa que para el turismo está bueno, después de una pandemia muy difícil, pero que también lo financia el Estado, es decir, le financió las vacaciones al 50% de los que salieron. Sí, hay muchos casos de que se salieron en los medios de gente que fue a vacacionar durante 3 semanas al Yao Yao en Bariloche que financiado con el IVA a los fideos del pueblito de Jujuy. Bueno, esa es la pregunta. Digo, estos programas que incentivan el comercio porque la gente sale de vacaciones y está bueno, también se generan con la maquinita, porque ¿de dónde sale esa plata para bancar el previaje? Totalmente, sí, de la recaudación recaudación que se ve inflada por ese proceso de inflación. Claramente, el gobierno ve en la inflación un gran aliado. Incrementa sus recursos. Supongamos que en estas negociaciones, en estas paritarias salariales, se acuerde, supongamos, un 50% de incremento. 45, 50, el número que quieran, no importa. Si la inflación llegase a ser un punto más, en vez de 50, 51%, el gobierno sale ganando un 1%. Sí. Y en recursos que son de libre disponibilidad, porque todo incremento de la recaudación por sobre lo presupuestado, hoy es peor, el gobierno tiene libertad de acción. Hoy al no tener presupuesto, estamos hablando de un presupuesto con un 30%. O sea que hoy pueden gastar de libre disponibilidad un montón de plata. Totalmente, sí. Bueno, está... Del 1 al 10, ¿qué se puede esperar en la economía argentina en este 2022? ¿Terminar en qué lugar? ¿En el 5, en el 2, en el 7? La verdad es que hasta donde nos lleva el viento, por lo que estamos viendo, no se sabe nada. No se sabe nada, y el gobierno, yo creo que ni siquiera internamente dentro del gobierno nacional tienen claro cuál va a ser el norte, porque entre ellos no se ponen de acuerdo, entre los distintos sectores de la coalición gobernante no se ponen de acuerdo de cuál van a ser las políticas económicas aplicables durante este año. Por lo tanto, ponerle un número, una calificación a algo que ni siquiera ellos saben qué es lo que van a hacer, realmente es muy difícil. Gracias, Gerardo. Por favor, gracias. Muy amable. ¿El peso va a seguir, vos decís? ¿Nos vuelven las cuasi monedas, todas esas cosas que...? Esperemos que no. El peso va a seguir, el dólar vamos a ver cómo sigue. No, ¿por qué? A veces cuando querés pegarle, acuérdense que... ¿La caída del dólar con qué tiene que ver? En las últimas semanas, con una suba de la tasa de interés, con una menor liquidez en la tasa del 4,1, ¿no? Exactamente, esta tasa que hace que se haya absorbido, los bancos hayan absorbido dinero del mercado, y eso hizo de que justamente al haber menos pesos dando vuelta, hay menos pesos, demanda de dólares. Exactamente, posibles a ser cambiados por dólares. Bueno, o sea que también es otro tema ese, porque van a tener que mantener la tasa. A ver, Estados Unidos, que está con inflación, subió la tasa un 0,25%. Así es. Nosotros estamos en un 4,1% mensual. Y a su vez, uno de los puntos justamente que está en ese acuerdo, en ese borrador con el Fondo Monetario, es que, o se acordó de que la tasa de interés va a ser positiva, o sea, va a superar la inflación. Que claro. Eso es uno de los temas que históricamente en este color político que gobierna a nivel nacional, típicamente la tasa de interés era negativa.
con lo cual uno de los ejes de la política económica histórica del kirchnerismo seguramente va a cambiar. Ahora, si no se cumple ese acuerdo. Si no bajás la inflación, las tasas van a estar por las nubes. Exactamente. Y si las tasas están por las nubes, la gente pone el dinero en el banco y no invierte, o sea, no va a haber trabajo. Muy bien. Gracias, Gerardo Suárez. Gracias, Gerardo. Atento. Vamos rapidito a la catarsis del pajarito, Navegando por las redes. Nuestra producción encontró esto que marcábamos hoy al comienzo del programa, esto del kirchnerismo duro, o de centro izquierda más duro, que le pide cosas a Alberto. Y Alicia Castro, ¿se acuerda? La azafata. Misionera. Con raíces misioneras y demás, que ha sido canciller también, ¿no? O embajadora. Embajadora, fue en Venezuela y en Inglaterra, en Londres. Alicia, que fue muchos años también secretaria general del sindicato de las aeronavegantes. Sí, muy bonita Elia, ¿eh? Bueno, Cábana sigue viviendo ahí en el edificio Cábana. Bueno, desde ahí entonces tuitea, desde el cómodo living de su hogar, de su piso de departamento. Carlos Rosanqui, ya sabés quién es, ¿no? Un ex juez que hace rato viene planteándose duras críticas contra Juntos por el Cambio, contra el macrismo, y se identifica obviamente con el kirchnerismo. Hasta hace un tiempo era impensable una alianza entre la derecha saqueadora, macrista, y un grupo de legisladores del Frente de Todos. Hoy es una dolorosa realidad, reflexiona Rosanqui. Y Alicia, que están con su nueva agrupación de, ¿cómo se llama? Soberanos. Soberanes. Sí, Soberanes. Que una de las referentes acá es la Tiki Marchesini. Mira vos. La ministra de Derechos Humanos. No sabía. Sí, fue para el lado del kirchnerismo. Perdieron un soldado ustedes. Bueno, estimado Carlos Rosanqui, dice, si fuera una alianza entre la derecha saqueadora macrista y un grupo de legisladores sería menos grave. Esta alianza incluye al presidente de la Nación, sus ministros y operadores, enfrentado a la fuerza política y base electoral que lo llevó al gobierno. Así que ahí tenés parte del análisis que hacen los dirigentes duros del kirchnerismo sobre esta situación de incomodidad en la convivencia ahí cerquita de la Casa Rosada, Balcarce 50. Dicen que Máximo le dice a la madre... No está para ir como un asado con estos babos, Dice que Máximo le dice a la madre, yo te dije, porque parece que Máximo no estaba muy de acuerdo en que Alberto sea el candidato que aglutine al peronismo. Ah, sí. Y ahora se lo está facturando. Pero andaban a los abrazos, se sacaron fotos. Bueno. Y después el abogado Alejandro Fargosi, que estuvo varias veces en el Consejo de la Magistratura, obviamente un hombre libertario, con duras críticas hacia el gobierno nacional, publicó la foto de mi querida amiga Nacha, somos muy amigos con Nacha. Nacha recibirá del gobierno de Alberto un subsidio de 12 millones de pesos por haberse exiliado en 1975. Por la dictadura, dice. Nadie es kirchnerista gratis, pone Fargosi como una esboza. Pero en 1975 nosotros estábamos todavía. Nos fuimos en el 76. La dictadura, bueno, estaba Isabelita con López Rega. Hacen malos números los vagos. El golpe fue en el... no. Pero un subsidio... ¿No fue el 24 de marzo del 76 el golpe? Acá dice de la dictadura del 76. Salvo que... ¿Pero por qué daban un subsidio de 12 millones de pesos? Porque se tuvo que ir. Dice, porque estaba perseguida por la AAA. Pero ya la cantidad de gente se fue. ¿Se van a dar 12 palos cada uno? Sí, pero lo dijo en el 75 y el golpe fue en el 76. Van a tener que poner la maquinita esta que estamos hablando. Se supone que la dictadura, acá están haciendo mala lectura, están haciendo que el gobierno peronista dice que fue una dictadura. Bueno, listo, vamos. Bien. Vamos a la pausa, ya venimos. ¿Hay uno más? Hay uno más. Más uno. Mauri. Por eso, porque era con la remera de Boca, yo no quería que aparezca. Que él no responde nadie hasta el 2023. Después no sabrá, después va a ser el candidato de ustedes. ¿Hacía falta ponerlo? Ustedes no por ustedes. ¿Hacía falta ponerlo acá con la camiseta de Boca? Sí, ¿dónde tengo el coso? Festejó con su hijo, que son hinchas de Boca, Bostero. Con Romeito, vio ganar un superclásico, ahora sí, dice. Y ahí está festejando. Lleno de problemas, Mauri. Esta me la hacen a propósito, ¿no? Usted es hincha de River, ¿no? Sacarme el tema del superclásico. Y está con un hincha de Belgrano que le mandó la B a usted. Ahí está festejando Mauri, preocupadísimo. Lindo discurso hizo en el Senado con el tema del fondo. Vamos a la pausa. Ya lo veo muy preocupado. Pero bueno, listo, también tiene que festejar.